Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Durante toda esta semana en Mesa de Noticias hemos estado abordando esta situación, las reacciones que hubo luego de este anuncio por parte de la empresa Claro Vicuña Valenzuela de su quiebra y todos los efectos, es un efecto dominó, como se podría denominar, respecto a obras que van a dejar, el tema del empleo. Acá en la zona hay preocupación porque hay obras emblemáticas también que se van a ver afectadas. Ayer vino el ministro de Obras Públicas también, un poco a sondear el terreno, a dar anuncios. Y bueno, nos faltaba conversar con uno de los actores, el MOP también, que ha sido una de las entidades que ha salido justamente en distintos reportes de prensa. Y para eso, para conversar de esta situación, de los anuncios del ministro que estuvo ayer en la zona, es que ya estamos en contacto con el Ceremi de Obras Públicas acá en el Biobío, Hugo Cautivo. ¿Cómo está, Ceremi? Muchas gracias por aceptar la invitación de Mesa de Noticias. Está Estamos bien por silenciado, parece. acá. Ahí. Muy buenos días. Hola, Leslie y Ángela. No, me tenían silenciado ustedes. Oye, muy buenos días. Hola, Ángela, Leslie. Un gusto estar acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. No, para nosotros es el placer, Ceremi. Bueno, luego de este anuncio de Claro Vicuña Valenzuela respecto de su quiebra, yo ya lo decía, vinieron las reacciones y una de las razones que estipula o ha dado la empresa es justamente que ha tenido ciertos retrasos con pagos desde el Estado de ciertas obras. Esto ha sido absolutamente descartado por la autoridad y diciendo que efectivamente ha habido transferencias para la empresa. Cuéntenos un poco cómo recepcionaron ustedes como autoridades locales también, Ceremi, este anuncio y reafirmar un poco lo que han dicho las autoridades a nivel nacional, que efectivamente el Estado sí ha cumplido con las empresas. A mí lo menos lamentar esta noticia. Obviamente yo creo que a nadie le gusta el tema de que una empresa, sobre todo de gran importancia en el país, con bastante número de trabajadores a lo largo de distintas obras, tanto con el mundo público y privado, quiebre. Eso es un tema que obviamente, sobre todo por la afectación que va a haber a nivel de trabajadores, de personas que trabajan con ellas, prestándoles distintos tipos de servicios, obviamente que es lamentable. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que en cualquier relación contractual de cualquier tipo que uno establezca, a cualquier nivel, hay un tema básico que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones. Y con el Ministerio de Obras Públicas, y en específico en lo que a nosotros nos atañe acá en la región de Biobío, que básicamente el único contrato vigente que estaba en proceso de ejecución era lo que es la conexión del complejo de puente bicentenario del presidente Patricio Aylwin con la avenida Chacabuco. Ese proyecto estaba recién comenzando y estaba en una etapa de inicio muy, digamos, primigenia, y nosotros teníamos ahí comprometido anticipos por 8.200 millones de pesos, y por tanto, en ningún caso la empresa podía aducir de que tenía un problema de falta de algún tipo de obligación por parte del Ministerio de Obras Públicas, por lo menos claramente con este contrato. Al contrario, nosotros estábamos tratando de hacer ver a la empresa que tenía que continuar con la obra, dados los recursos que tenía en sus manos, entregados por el Estado, para el cumplimiento de su obligación. Por tanto, hoy día, con esta solicitud de quiebra que ocurrió el día viernes 21, nosotros hemos tenido que estar durante el fin de semana y ya hasta hoy día generando distintos tipos de reuniones para ver cuáles van a ser las reacciones desde el punto de vista de lo que va a significar jurídicamente para el Ministerio enfrentar esta situación. No es el único caso, hay al menos 10 contratos a nivel país con la empresa Claro Vicuña Valenzuela que van a tener que ponerse término anticipado al mismo y hacer liquidación de estos contratos, cobro de garantía seguramente en casi todo ello, y por tanto también iniciar paralelamente todo el proceso que significa generar una recontratación, una relicitación o un trato directo, dependiendo de cada una de los proyectos de los cuales hoy día esté esta situación. Y solamente quiero agregar un tema con respecto a la situación de la empresa. Yo diría en realidad dos temas. Uno, primero, de que se ha aducido para la solicitud de quiebra una deuda acumulada de 58.000 millones de pesos. Eso apareció en distintos medios. Claramente, cuando uno acumula una deuda de 58.000 millones de pesos y además cuando expresa dentro de lo que son por lo menos las cartas que dirigió al Ministerio de Obras Públicas, situaciones más bien de algunos estados de pago que bordeaban del orden de los 7.000 tantos millones de pesos. El tema de la deuda de Claro Vicuña Valenzuela no se origina en proyectos del Estado. Seguramente una buena parte de la deuda de la empresa Claro Vicuña Valenzuela se origina en iniciativas privadas que la propia empresa tenía, tanto en el norte del país, en el área minera,
como Mineraria de Perú, y que seguramente también fue impactada por el tema de los alzas de precios que han habido en materia de la construcción, que es un tema que está ahí, pero la Cámara Chilena de la Construcción, no nosotros, la Cámara Chilena de la Construcción ha salido a decir precisamente que la situación de Claro Vicuña Valenzuela no es un reflejo de lo que está pasando en la media de las empresas de la construcción que están con dificultades, que sabemos que es necesario apoyar y que hay que generar mecanismos para fortalecer un tema que para nosotros es vital. Nosotros ejecutamos buena parte de nuestra inversión a través del mundo privado, pero eso se establece mediante un diálogo, una conversación, que obviamente tiene que estar amparada la normativa legal. Nosotros somos un organismo público, por tanto no es que podamos hacer cualquier cosa, pero sí tenemos la voluntad y la disposición, siempre que el diálogo sea transparente. Yo creo que en esto también, y eso es lo segundo, yo creo que la empresa Claro Vicuña fue poco transparente desde el punto de vista de lo que significó el diálogo que estableció con el mundo público, en especial cuando en medio de levantar solicitudes de reprogramación de obra, al mismo tiempo estaba preparando los antecedentes para solicitud de quiebra. Ahí, Seremi, uno de los temas también que surgió después de esta información del viernes por la tarde es, bueno, evidentemente esto genera solamente varios efectos en varias áreas, pero específicamente en el tema de las obras, un aumento de plazo y además un aumento de costo. ¿Había posibilidad de que ustedes se hubieran adelantado y haber podido en el fondo identificar de que habían problemas y haber en el fondo evitado que llegara a este punto por los efectos evidentemente económicos y en el plazo que lamentamos también de todo lo que se van a retrasar estas obras? Entonces, ¿se podría haber sabido, hay problemas con la empresa, podemos hacer algo para evitar llegar a este punto? Sobre todo, y ahí quiero argumentar un punto que decía Leslie. Ayer el diputado Eric Aedo, acá también en nuestro programa, decía, el gobierno estuvo buena parte de este año haciendo campaña para el plebiscito. Usted, en el fondo, ¿qué opina de esas cosas y unido a lo que preguntaba Leslie? A ver, la crisis en el área de la construcción no es un tema reciente, no es de los últimos meses. La crisis en el área de la construcción viene arrastrándose, yo diría, fácilmente hace 2 años, potenciada por todo lo que ha significado las consecuencias de la pandemia. Hay un tema de crisis de la cadena logística a nivel mundial, han aumentado los precios significativamente, ha aumentado el precio del dólar, que obviamente impacta en una serie de precios que en el área de la construcción son muy significativos. Nosotros eso lo sabemos, pero básicamente lo que podemos responder de lo que ha hecho este gobierno durante estos pocos meses que se lleva para poder enfrentar esto. No tenemos antecedentes de situaciones o de acciones que se hayan tomado, por lo menos durante el periodo que le tocó al gobierno anterior, poder enfrentar esta situación. Nosotros tenemos, desde el punto de vista, por lo menos, de reacción que ha habido en esta materia desde el comienzo, estableciendo una mesa de diálogo con la Cámara Chilena de la Construcción y distintos gremios de esta área, para poder ver iniciativas que permitieran revertir de alguna forma lo que significaba un impacto al alza de precios que es bastante significativo en el área de la construcción. En los propios estudios de la Cámara Chilena de la Construcción abordan, digamos, esta problemática del orden de un promedio de sobre el 30% en algunos de los ítems que son muy importantes en materia de construcción, como asfalto, cemento, fierro, y además también la presión que ha habido en el tema de la mano de obra. Todo eso hizo que el Ministerio empezara a generar mecanismos nuevos, que innovaran desde el punto de vista de lo que significaba los procesos de reajustabilidad, los contratos que se establecían en la obra pública, ajuste polinómico en los contratos nuevos, que permitieran de alguna forma absorber lo que significaba esta alza de precios que estaba muy por sobre el IPC. Esto ya está vigente desde septiembre de este año, y por tanto todos los contratos nuevos, ahora el sistema de reajuste que tienen, por lo menos en el Ministerio de Obras Públicas, es con este reajuste polinómico, que permite una mayor flexibilidad frente a lo que pueden ser alzas de precios que impactan sobre todo cuando los contratos, en el caso nuestro, no son contratos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, sino que son contratos de 6 meses, 1 año, 2 años, incluso más de 2 años. Entonces, obviamente las variaciones de precios son significativas. Entonces, ese mecanismo, que es una solución real, que fue discutida, debatida, fue aprobada y ya está a esta altura implementada. Pero además, hemos estado preocupados de ver qué pasa con los contratos en ejecución. Y con respecto a eso se ha estado trabajando desde el punto de vista de cambiar normativa, de cambiar decretos. Nosotros somos organismo público, no insisto en eso, no un tema de que nosotros podamos por mera voluntad hacer algunas veces modificaciones. Necesitamos hacer cambio normativo, adecuar lo que es nuestra legislación. Las crisis nos plantean desafíos, obviamente, pero en esto también hay que entender que cuando hay crisis hay que pegarse saltos y hay que aprovechar de pegarse saltos cualitativos de cómo puede modernizarse el Estado para poder reaccionar de mejor forma. Eso es lo que ha estado haciendo el Ministerio de Obras Públicas en estos pocos meses que llevamos de gobierno. Y en eso también están preocupados los contratos que están en ejecución. Y seguramente vamos a tener buenas noticias, yo diría, en los próximos días. Hay temas que están avanzando con Contraloría, desde el punto de vista de revisión de lo que nosotros estamos haciendo de cambio normativo. Y por tanto esperamos que también haya buenas noticias para aquellos contratos que están actualmente en ejecución. Pero además también hemos estado trabajando con el Banco de Estado,
para ofrecer mecanismos e instrumentos que permitan a nuestros ejecutores, que queremos fortalecerlos, no queremos debilitarlos, queremos que se fortalezcan, porque son quienes ejecutan finalmente la obra pública, mecanismos que permitan de alguna forma facilitarle la labor de lo que significa, por ejemplo, los temas de factoring a través de un mecanismo que se llama el confirming, que permite una accesibilidad, un factoring de mejor calidad y también más expedito, más express y de mejor oferta que lo está ofreciendo hoy día el mercado. También una línea en todo lo que significa el otorgamiento de garantías que le permitan tener también facilidad en esta materia, y se está explorando y se está trabajando y conversando que en la medida que haya contratos que estén ejecutados por contratistas nuestros, el Banco de los Estados tenga un cierto grado de preferencia desde el punto de vista de lo que pueden ser los apoyos crediticios. Todo eso es parte que está haciendo el gobierno y este Ministerio de Obras Públicas los pocos meses que llevamos de gobierno. Yo creo que los análisis cuando lo hace desde el punto de vista de la observación crítica que corresponde, y yo creo que es válido, y por tanto uno también tiene que aprender de la observación crítica que se hace de todo punto de vista, de la comunidad, de los actores políticos, también tiene que ponderar desde el punto de vista los pocos meses que llevamos de gobierno y las acciones que se han hecho. No las palabras, no las declaraciones, sino que las acciones que se han hecho. Ahí también, Seremi, durante la reunión que se tuvo el día lunes con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, él planteaba también respecto a que se descentralizaran un poquito estos procesos respecto de el seguimiento administrativo que se realizan también, de que no esté obviamente adjudicado a personal que está en Santiago, sino que sea a nivel local. ¿Hay posibilidad de que eso se concrete para que en el fondo también el seguimiento de cómo van avanzando estas obras, de que se vayan cumpliendo los plazos, también en el fondo esté aquí aparejado en la zona, y evidentemente eso también mejore el tema de la fiscalización en el avance de las obras para el futuro, para aprender también de lo que pasó en esta situación con Claro Vicuña Valenzuela? Sí, efectivamente tuvimos una reunión de trabajo con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz. Obviamente él está muy preocupado por la situación de continuidad de estas obras que tienen que ver con el término, lo que significa este complejo de puente bicentenario. Y obviamente como ciudad también nosotros nos interesa aportar a lo que significa concluir un tema que va a también significar un desahogo desde el punto de vista de los flujos vehiculares que están ahí en el cruce en superficie que hay hoy día con calle Esmeralda, que van a permitir un cierto grado por lo menos de mayor flexibilidad de esos flujos. Recibimos su preocupación. Nosotros tenemos, desde el punto de vista como Ministerio de Obras Públicas, el grueso de nuestros recursos, nuestras obras que se desarrollan en la región son con un carácter descentralizado, digamos, como centro de costo de la región, pero no todo. Aproximadamente un 70% son de centro de costo de la región, un 30% son recursos que se aplican en la región, pero que son monitoreados, supervisados, administrados desde el nivel central. Específicamente este contrato, por su envergadura, está siendo monitoreado y está, digamos, hoy día bajo tutela administrativa de la Dirección Nacional de Vialidad. Estamos hablando de un contrato que supera los 20.000 millones de pesos y por tanto se requieren registros especiales de contratistas. Hay una serie de mecanismos administrativos que tiene el Estado que, claro, por un lado uno puede decir son parte, y parte además de la crítica que se ha hecho también en estos días acerca de la burocracia, pero también hay que mirarlo desde el punto de vista de los resguardos que se hacen desde el Estado para poder generar todos los mecanismos de transparencia y de fiscalización sobre lo que está pasando en nuestra obra. Yo quiero enfatizar un tema que de repente se desdibuja en medio de todo este debate. El Estado en esto ha estado preocupado de tratar de llevar respuestas. El problema fue generado por una conducta de una empresa privada que frente a lo que son sus responsabilidades y obligaciones, sencillamente no supo manejarlas, porque obviamente llegaron a una solicitud de quiebra porque no alcanzó a hacer, por las razones que sean, ellos esgrimen muchas razones, desde el temas internacionales como la guerra, digamos, de Ucrania y Rusia que está pasando hoy día, el alza del dólar, distintas situaciones, hasta el estallido social, lo argumentaron desde el punto de vista para justificar la solicitud de quiebra. Pero también hay que entender que parte de lo que significa este régimen administrativo que uno tiene de supervigilancia, de controles que se establecen, tiene que ver con temas de facilitar los controles, transparencia y probidad en este tipo de mecanismos, pero no podemos traspasar finalmente la responsabilidad, insisto, que corresponde a una empresa, que es cumplir básicamente las obligaciones por las cuales, sobre todo cuando el Ministerio, en este caso, en este proyecto, nosotros teníamos anticipos comprometidos por más de 8.000 millones de pesos, traspasar finalmente sus decisiones, sus malas decisiones eventualmente, que tendrán que ser evaluadas por el juzgado que va a evaluar la quiebra, traspasar esa responsabilidad al Estado. O sea, yo creo que es un camino fácil hacer ese desvío, digamos. Y yo creo que la Cámara Chilena de la Construcción hoy día, por lo menos, ha planteado, en el día de ayer en realidad, pero ya hoy día tenemos la declaración en el sentido de que esto no es una situación que hoy día esté pasando como media desde el punto de vista de la empresa de construcción a nivel nacional, y que sí hay posibilidad de generar un diálogo para enfrentar los problemas, pero ese diálogo tiene que ser con transparencia y poniendo todas las cartas sobre la mesa. Y yo insisto en un detalle que planteé al comienzo, es decir, cuando al mismo tiempo que se estaba solicitando diálogo, que se estaban haciendo las solicitudes de reprogramación de obra, a la semana siguiente hay una solicitud de quiebra, cualquier persona va a entender que una empresa que tiene la cantidad de recursos involucrados que tiene Claro Vicuña Valenzuela estuvo seguramente
más de 10 días preparando esa solicitud de quiebra. Así que hubo un trabajo paralelo que no fue transparentado, que no fue comunicado al ministerio y que al final esto de alguna forma impactó no solamente al ministerio. Recordemos que aquí hay una serie de contratos de 8 ministerios, de 8 organismos del Estado y también del mundo privado, como proyecto acá que se está desarrollando con la empresa Arauco en el proyecto MAPA. Estamos conversando con el Seremi del MOPE en el Biobío, Hugo Cautivo, quien nos está también dando la visión desde el gobierno respecto de esta información de la quiebra de Claro Vicuña Valenzuela y los efectos que ha traído eso, no solo a nivel nacional, sino que también en nuestra región del Biobío. Seremi, como usted sabe, el tiempo es cortito en radio, ya tenemos que ir finalizando nuestra entrevista, pero preguntarle también qué pasa a corto plazo, porque uno de los grandes afectados finalmente con este tipo de situaciones son los vecinos, quienes viven cerca de las obras. ¿Qué va a pasar en el corto plazo? Porque en el fondo se habla de tiempos como mediados de 2023, 2024, incluso 2025. ¿Qué pasa en 1 o 2 meses? Vamos a entrar a una época de verano en donde baja, por ejemplo, los flujos de circulación, pero vamos a volver a marzo. ¿Qué pasa dentro de las próximas semanas o meses para que la vida de quienes viven cerca de estas obras no se vea tan impactada y no quede en una pausa muy extensa? Sí, bueno, en el caso nuestro lo que estamos haciendo es la última variante, la última conexión de lo que es el complejo de Puente Bicentenario, presidente Patricio Aylwin, lo digo porque además el alcalde de Concepción siempre me reclama que hay que decir el nombre completo, así que por eso también lo manifiesto así, digamos. En ese caso, digamos, el punto de vista de los flujos vehiculares, obviamente que iba a facilitar el hecho de que se pudiera tener esta conexión hacia Avenida Chacabuco. Ahora este es un proyecto que iba a estar terminado en marzo del próximo año. Es un proyecto que demora aproximadamente de ejecución 24 meses, desde el principio, digamos, del punto cero, y por tanto no iba a estar para el próximo año. Claramente era un proyecto que iba a estar terminando de ejecutarse seguramente el 2024, inaugurado tal vez el segundo semestre del 2024. Hoy día va a tener un atraso, nosotros calculamos por lo menos en principio, dentro de un año. Obviamente hoy día estamos trabajando, la visita del ministro ayer también tuvo que ver con la posibilidad de generar espacios de conversación para ver la posibilidad de acortar procesos, de acortar tiempo, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para eso. Nosotros durante los próximos meses, la faja que está correspondiente a lo que iba a ser la construcción del puente va a estar súper vigilada y controlada por nuestra Dirección Regional de Vialidad. Vamos a estar adelantando todo lo que podamos desde el punto de vista de los esfuerzos administrativos. Aquí hay una serie de pasos que hay que hacer sí o sí. Nosotros no podemos, de alguna forma, levantar lo que puedan ser estas acciones porque tienen que ver con controles administrativos que tienen que realizarse. Vamos a empezar a solicitar, ya se está trabajando la solicitud de término anticipado de la obra, que probablemente la resolución va a estar lista esta semana o a principios de la próxima. Con esa solicitud, dado la envergadura de los recursos involucrados, tiene que ser tomada de razón por la Contraloría, y una vez que esté tomada de razón por la Contraloría, nosotros vamos a iniciar el proceso de liquidación del contrato, que involucra una serie de acciones, entre ellas cobro de garantía, realizar una valoración de los avances que se habían realizado hasta la fecha. Ahora en avances de bastante poca envergadura. Nosotros llevamos un proyecto que estaba recién iniciándose con instalación de faena, despeje de fajas, así que en la práctica estábamos recién con un 0,38% de avance según declara la empresa, así que yo creo que ese proceso de liquidación debería ser rápido. Ese proceso de liquidación también es realizado por la Contraloría de nuevo como toma de razón del proceso de liquidación, y nosotros paralelamente vamos a empezar a trabajar en la redacción de lo que pueden ser las bases de un futuro proceso que todavía tenemos ahí un margen, digamos, de duda, de reflexión con respecto a cuáles van a ser las condiciones. Sabemos que por la envergadura de recursos acá que se comprometen por parte del Ministerio, que además ayer el ministro lo dijo muy enfáticamente, los recursos van a estar para poder terminar esta obra, porque hay un compromiso del Ministerio con la ciudad de Concepción, con la región del Biobío, de tal forma de que esta obra efectivamente en este periodo de gobierno se termina, así que no va a haber un problema de disponibilidad de recursos, pero tenemos que hacer una serie de procesos administrativos entre los cuales, dado el monto y el volumen de esto, por lo menos normalmente, en situaciones normales, se requiere levantar un registro de contratistas especiales. Cuando se licitó durante el gobierno pasado esta terminación de la obra del puente bicentenario con el viaducto hacia la avenida Chacabuco, se presentaron bajo esta modalidad de registro especial solo grandes empresas del país. La empresa Claro Vicuña era una de las más grandes empresas que existía, y por tanto en ese minuto se hicieron los recuerdos de estas características. Seguramente nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, así que por eso se habla de plazos de esa envergadura, digamos, por todos los procesos que hay que realizar, y además son controlados, como ya también lo expresé, por la Contraloría General de la República. Yo siempre digo, el Ministerio de Obras Públicas no se manda solo, ejecutamos mandatos de distintos organismos que nos determinan de alguna forma lo que nosotros realizamos, y estamos siempre sumamente vigilados y controlados desde el punto de vista de nuestras acciones. Yo creo que eso es bueno, controlados por la comunidad, controlados por los actores políticos, por los parlamentarios, como leemos la observación crítica que hacía el parlamentario, el diputado Erika Edo,
Nosotros estamos trabajando permanentemente con los alcaldes también porque nos preocupa la opinión que tienen las autoridades locales sobre lo que realizamos. Y una cosa que, como título final, que es parte además de un tema que se va a empezar a desarrollar en el área de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, es el tema de que queremos generar una política de buen vecino con respecto a la obra pública. La obra pública debe ser, en el fondo, con temas que nosotros estamos muy hoy día enraizados, tiene que ser una obra pública verde, es parte de los desafíos, tiene que ser una obra pública inteligente, tiene que ser una obra pública multipropósito, que no solamente sirva para los usuarios de ella, sino que también como espacios públicos para que las comunidades, la gente que vive en su entorno también la puedan aprovechar, vivirla, y tiene que conectar. Si nosotros, uno de los grandes dramas que tenemos con este tema del término del puente bicentenario es precisamente que el sello final del Ministerio de las Públicas es la capacidad que tenga para conectar, para vincular, para integrar. Y obviamente que este puente no se haya podido terminar con esta conexión hacia la avenida Chacabuco, nos tiene bastante triste y vamos a estar, obviamente, con todas las ganas, con todas las energías puestas desde el nivel nacional y regional para completarlo durante este periodo de gobierno. El Seremi de Obras Públicas en el Biobío, Hugo Cautivo, conversando con Mesa de Noticias. Seremi, queremos agradecerle el que nos haya acompañado este día miércoles, post visita del ministro también de la cartera, dando importantes anuncios. Que tenga una buena jornada, Seremi. Gracias, Seremi. Que esté muy bien, Ángel, y también me despido de la auditoría ahí de Radio El Conquistador. Muy agradecido por la invitación. Que tenga muy buen día. Bien, ahí lo tenía, importantes definiciones, se viene un trabajo importante hacia adelante, hay plazos que cumplir y buscar nuevos oferentes que puedan hacerse cargo de las obras.